Bueno, ¿por dónde empezar? Estos últimos años han sido un torbellino de experiencias que me han moldeado quien soy hoy en día. Actualmente, tengo 18 años y me encuentro en mi último año en la Academia Kuro. Sí, han oído bien, mi último año. A medida que miro hacia atrás, no puedo evitar sentirme abrumado por todo lo que hemos vivido. Afortunadamente, en estos 2 años, la academia no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado de maneras que nunca imaginé. Logramos superar aquella denuncia que amenazaba con cerrarla, y ahora puedo decir con orgullo que Kumo es una de las secundarias más reconocidas en nuestra comunidad. Aunque pueda parecer algo presumido de mi parte, sé que mi dedicación y esfuerzo jugaron un papel crucial en este éxito. Recuerdo claramente el ambiente en la academia en esos días oscuros, cuando la incertidumbre se cernía sobre mí como una nube pesada. Ahora, Kuro es oficialmente una secundaria mixta, un espacio inclusivo donde tanto estudiantes masculinos como femeninos pueden aprender y crecer juntos. Este cambio me llena de emoción, porque no solo hemos abierto nuestras puertas, sino que también hemos ampliado nuestras mentes y corazones. Ver a todos mis compañeros, independientemente de su género, trabajando codo a codo, es un testimonio de lo lejos que hemos llegado. A medida que reflexiono sobre lo que hemos logrado, me doy cuenta de que este viaje no ha sido solo sobre la academia en sí. Ha sido un viaje de autodescubrimiento, un proceso en el que he aprendido sobre la importancia de la unidad, la perseverancia y la amistad. He forjado lazos inquebrantables con mis compañeros y maestros, y esas conexiones son lo que realmente hace que esta experiencia sea inolvidable. En cuanto a mis amistades más cercanas, esas que me han apoyado desde el primer día que puse un pie en la Academia Kuo, no puedo evitar sentirme agradecido. Comenzando con Sona Citri, quien logró su meta de convertirse en la presidenta del consejo estudiantil. Desde entonces, se ha tomado su trabajo tan en serio que, honestamente, a veces parece que se ha olvidado de cómo relajarse. Últimamente no hemos hablado tanto como solíamos hacerlo. Parece que el poder le ha subido a la cabeza, aunque aún de vez en cuando logramos intercambiar algunas palabras, incluso si son solo unos minutos en el pasillo entre clases. Siempre hay tiempo para una sonrisa cómplice o un chiste interno, aunque sea breve. Y luego está Rias Gremory. Nuestra amistad ha avanzado de maneras sorprendentes. Al igual que Sona, ella también tiene su propio club, uno bastante peculiar llamado el Club de la Investigación Oculta, o como lo llamamos cariñosamente, el Club del Ocultismo. A veces la visito solo para molestarla y pasar un rato divertido, pero también le ayudo cuando lo necesita. Es un poco como ser su asistente personal, aunque no hay paga ni beneficios. Pero, ¿quién necesita eso cuando puedes disfrutar de unos buenos momentos juntos, verdad? Ah, y casi lo olvido. Yo también creé mi propio club, que llamé el Club de Kendo. Y seguro se preguntarán cómo es posible que haya formado un club. Bueno, eso es un secreto que les contaré más adelante, quizás en un momento más apropiado. Por ahora, permítanme decir que en realidad no era tan complicado. Solo necesitaba un par de amigos que compartieran mi amor por el Kendo y un salón vacío. Y voilà. El club nació. Sin embargo, hay algo que debo confesar. Actualmente me encuentro un poco retirado de mi propio club, pero no se preocupen, no es por razones dramáticas ni nada por el estilo. La verdad es que solo quiero disfrutar de mi último año en esta academia, saboreando cada momento sin la presión de las prácticas o las competiciones. A veces, es agradable ser un espectador en lugar de un participante. En ese momento, Naoto se encontraba en las afueras de la Academia Kuo, disfrutando de un merecido descanso. Se había acomodado bajo un frondoso árbol, saboreando el bento que él mismo había preparado con esmero. ¡Qué día tan agradable!, exclamó, mientras se deleitaba con cada bocado. El sol brillaba con suavidad, y una brisa ligera acariciaba su rostro, creando un ambiente perfecto para relajarse. Mientras tanto, un grupo de estudiantes de su clase de educación física pasaba cerca. Al verlo, lo saludaron con un claro encanto, llamándolo senpai. Naoto no podía evitar sonreír ante la atención que recibía. En los últimos años, había logrado una popularidad que hasta él mismo encontraba sorprendente. Era como si, de la noche a la mañana, se hubiera convertido en una especie de celebridad en la academia. De hecho, se había corrido el rumor de que Naoto Fushimuro había sido el héroe que evitó el cierre de la Academia Kuro. Aunque él sabía que no había hecho nada tan extraordinario, no podía negar que el reconocimiento le daba un pequeño impulso de orgullo. Sin embargo, en su interior, se preguntaba si realmente merecía tal fama. Después de todo, había sido un esfuerzo colectivo, y no solo suyo.
Con una sonrisa amable, saludó a las chicas desde la distancia, moviendo la mano en un gesto amistoso. Su actitud hizo que las estudiantes se animaran aún más, riendo y chismeando entre ellas mientras continuaban con su clase de educación física. ¿Quién diría que comer un bento bajo un árbol podría resultar tan popular? Pensó Naoto con una sonrisa, mientras se preguntaba si debería empezar a vender autógrafos junto con sus almuerzos. A pesar de su creciente fama, Naoto siempre trataba de mantenerse humilde. Sabía que, en el fondo, era solo un chico común que disfrutaba de su tiempo en la academia. Sin embargo, no podía evitar reflexionar sobre el impacto que había tenido en su entorno. Aquel día soleado era un recordatorio de que, aunque la vida estaba llena de desafíos, también estaba llena de pequeños momentos de felicidad que valían la pena celebrar. Así, mientras continuaba disfrutando de su almuerzo, observando a sus compañeros en el patio, Naoto se dio cuenta de que, sin importar lo popular que se volviera, lo más importante era seguir siendo él mismo. La risa, las amistades y las experiencias compartidas eran lo que realmente enriquecía su vida, no el estatus o la fama. Con una sonrisa en el rostro, terminó su evento y se preparó para regresar a las clases, listo para enfrentar lo que el resto del día le deparara. Mientras Naoto recorría el vasto patio de la Academia Kudo en su camino de regreso al salón, no pudo evitar que sus pensamientos divagaran hacia su pasado. Cada paso resonaba en su mente, evocando recuerdos de su vida anterior, antes de convertirse en Naoto Fujimuro. Una pequeña sonrisa nostálgica se asomó en su rostro al recordar el camino que había recorrido. En su vida anterior, había sido un niño que vivía en condiciones de calle, luchando día a día por sobrevivir. Las noches eran frías y solitarias, y las horas se deslizaban lentas, llenas de incertidumbre. En ese entonces, la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Pero ahora, al mirar a su alrededor, se encontraba en un lugar que reflejaba todo lo contrario. Una academia vibrante, llena de vida, donde las oportunidades parecían ilimitadas. La transformación que había experimentado era casi surrealista. Pasar de un niño que no sabía de dónde vendría su próxima comida a un joven que disfrutaba de los privilegios de una vida cómoda era algo que lo sorprendía aún más. A veces, se preguntaba cómo había llegado hasta aquí. ¿Era acaso un destino que había sido tejido por fuerzas más allá de su comprensión? O tal vez, pensaba, era el resultado de sus propias decisiones, del esfuerzo que había puesto en construir una nueva vida. Mientras avanzaba, observaba a sus compañeros de clase riendo y socializando, disfrutando de la juventud que él había anhelado en su vida anterior. Más adelante, Naoto se encontró con una situación que era a la vez complicada y cómica. Mientras se dirigía hacia su salón, se topó con un grupo de chicas de su club que estaban acorralando a un chico que, a simple vista, parecía ser de primer año. «Señoritas, ¿sucede algo?», preguntó Naoto con tranquilidad, acercándose al bullicio. Fujimuro-senpai», exclamaron las jóvenes, sorprendidas de verlo. «Atrapamos a este desgraciado mientras nos cambiábamos», dijo una de ellas, con una mezcla de molestia y diversión en su voz. «Eso no es cierto. Ni siquiera pude echar un vistazo», se defendió el chico, que estaba claramente nervioso y acorralado. Su rostro mostraba una mezcla de terror y confusión, como si acabara de darse cuenta de que había entrado en un territorio peligroso. «Caray, nunca debiste decir eso», pensó Naoto para sí mismo, sintiendo un poco de lástima por el joven que estaba a punto de recibir una buena lección de cómo no ser un espía. La situación era hilarante, pero también un poco preocupante. «Dejen que me encargue yo», dijo Naoto, tratando de parecer convincente. «Lo que este chico hizo es algo imperdonable», añadió, claramente mintiendo para salvar al estudiante de una paliza inminente. La verdad, pensó, es que había sido un simple error de juicio, pero no podía dejar que uno de primer año fuera víctima de la ira de sus compañeras. «Fujimuro-senpai, ¿está seguro?», preguntó la joven, con un brillo de curiosidad en los ojos. «Está bien, lo dejamos en sus manos. Asegúrese de hacerlo sufrir», dijo, mirando al chico con un desdén casi cómico. «Seguro», respondió Naoto con una sonrisa, sintiendo que se estaba metiendo en un lío que no había planeado. Mientras las chicas se alejaban, el chico lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. «Gracias», murmuró el joven, todavía temblando. Naoto le dio una palmadita en el hombro. «No te preocupes, solo asegúrate de ser más cuidadoso la próxima vez. Y recuerda, si ves a un grupo de chicas cambiándose, trata de buscar un buen escondite. Me llevarás a dirección, ¿verdad?», preguntó el joven, con la mirada baja y una voz casi temblorosa.
Naoto no pudo evitar soltar una risa suave. Para nada, es todo lo contrario. De hecho, quedaría bastante mal visto que, a tu tercer día, ya te dijeran que te dieron una paliza. El chico levantó la vista, confundido y aliviado al mismo tiempo. Tuviste suerte de que pasara por allí, prosiguió Naoto, su tono burlón suavizándose un poco. Porque si no, no la contabas. El corazón del joven latía con fuerza, pero la sonrisa de Naoto parecía calmar un poco su nerviosismo. Por cierto, ¿cómo te llamas?, preguntó Naoto, interesado en conocer más sobre el chico que había estado a punto de convertirse en el blanco de una paliza. Hyodou Issei, y soy de primer año, respondió el joven, su voz aún un poco temblorosa. Issei, un gusto conocerte, exclamó Naoto, extendiendo la mano para un apretón. Soy Naoto Fushimuro, y estoy en tercero. Issei tomó la mano de Naoto, su agarre era débil como si temiera que un movimiento brusco pudiera romperlo. Gracias por ayudarme, dijo, la gratitud brillando en sus ojos. No hay de qué, contestó Naoto, sonriendo con complicidad. La vida en esta academia puede ser un poco dura a veces, especialmente en los primeros días. Pero no te preocupes, todos hemos pasado por eso. ¿En serio?, preguntó Issei, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo en su voz. Bueno, en realidad no. De hecho, tú fuiste uno de los primeros que intentó espiar a las chicas, respondió Naoto, con una sonrisa traviesa que iluminó su rostro. Issei se sonrojó, sintiéndose un poco atrapado. Dices que eres de tercero, ¿verdad?, preguntó, intentando cambiar de tema y desviar la atención de su vergonzosa situación. Así es, soy de tercer año y este es mi último año aquí, confirmó Naoto, aunque su tono era ligero, había un matiz de nostalgia en su voz. Por cierto, noté que estabas con otros chicos. ¿Acaso ellos son? ¿Son mis amigos? Bueno, no sé si considerarlos así. Issei frunció el ceño, claramente molesto. Los infelices me dejaron a mi suerte. Naoto soltó una risa franca. ¿Con amigos así, quién necesita enemigos? A pesar de su mal día, Issei no pudo evitar sonreír ante el comentario. Había algo en la forma en que Naoto lo hacía sentir que lo ayudaba a relajarse. Bueno, fue un gusto haber podido hablar contigo, aunque sea por un rato. Pero tengo que regresar a clases, dijo Naoto, despidiéndose de Issei. Sí, lo entiendo. Y gracias de nuevo por lo de hace un rato, respondió Issei, sintiéndose un poco más seguro. Cuando quieras, si necesitas una mejor vista para espiar sin que te encuentren, búscame. Naoto sonrió, dándole un gesto de aprobación. Lo tendré en cuenta, dijo mientras se alejaba, observando cómo Issei lo veía irse con una mezcla de admiración y alivio. Una vez que Naoto se adentró en la academia, caminó con tranquilidad hacia su salón. Al llegar, se encontró con su profesora, Rie Sawada. Oh, Nao-kun, exclamó ella, con un brillo de sorpresa en sus ojos. ¿Profe? Parece que nos enseñas de nuevo este año, respondió Naoto con una pequeña sonrisa, sintiendo una oleada de familiaridad. Sin previo aviso, Rie lo abrazó con fuerza, sorprendiendo a Naoto. Nao-kun, no sabes cuánto me alegra saber que te tendré de estudiante este año. El año pasado ni siquiera podía verte porque estabas en un salón diferente. Pero ahora... Sus palabras estaban llenas de sinceridad, y Naoto podía sentir la calidez de su afecto envolviéndolo. Está bien, profe, ya estoy aquí, intentó tranquilizarla, aunque se sintió un poco abrumado por la intensidad de su emoción. Las clases continuaron de manera normal, pero pronto Naoto se dio cuenta de que su compañera de asiento, Rias, no había estado presente en el resto de la clase. Una ligera confusión se instaló en su mente, aunque ya tenía una idea de dónde podría estar. Probablemente otra vez en su club del ocultismo, perdiendo la noción del tiempo, murmuró para sí mismo, recordando las veces que Rias se había sumergido tan profundamente en sus investigaciones que olvidaba el mundo a su alrededor. Pero bueno, Naoto entendía que a veces uno debía estar al tanto de las situaciones que ocurrían en su club, incluso si no tenía la menor idea de qué se trataba realmente aquel club del ocultismo. El horario escolar iba llegando a su fin, y el atardecer comenzaba a pintar el cielo en tonos naranjas y rosas sobre la Academia Kuro. En el salón donde se encontraba, Naoto y sus compañeros estaban preparando sus cosas para retirarse, cuando la profesora Rie Sawada lo llamó con una voz clara y amable. Nao-kun, dijo, acercándose con unos papeles en la mano. Naoto la observó con una sonrisa. ¿puedes hacerme un favor? Por supuesto, dígame de qué se trata, respondió él, manteniendo un tono calmado. ¿Podrías dejar esto en el consejo estudiantil?
Se trata de las nuevas reglas de la academia, y me gustaría que la presidenta del consejo esté al tanto de esto. Explicó Rie, con un leve suspiro que daba cuenta de su apretada agenda. Entiendo, no hay problema, se lo entregaré de inmediato, aseguró Naoto, sintiendo un ligero sentido de responsabilidad. Lo haría yo personalmente, pero me han agregado más trabajo del que esperaba, y no quiero desperdiciar más tiempo. La profesora mostró una leve sonrisa de agradecimiento, y Naoto admiró su dedicación. Está bien, profe, déjame encargarme de esto, dijo él mientras veía cómo Rie se alejaba, reconociendo su arduo trabajo en la academia. Una vez que tomó su mochila, Naoto se dirigió hacia el consejo estudiantil con calma. Al llegar frente a la puerta, tocó con firmeza. Pasaron unos momentos en los que esperó pacientemente, hasta que desde el interior se escuchó un adelante. Naoto abrió la puerta y se encontró con la presidenta, Sona Shitri, y la vicepresidenta, Tsubaki Shinra. La habitación era un torbellino de papeles y documentos. Espero no haber venido en un mal momento, dijo Naoto, intentando agregar un toque de gracia para aliviar la tensión. Para nada, ¿qué se te ofrece? Respondió Sona, con un tono frío y cortante, sin levantar la vista de un documento que leía. Me mandaron a entregarte esto, dijo Naoto, acercándose al escritorio de Sona y dejando los papeles. Se trata de las nuevas reglas de la academia, y los maestros quieren que estés al tanto de esto. Ya veo. Dijo Sona, tomando los papeles sin mirarlo a los ojos. Tsubaki, saludó Naoto a la vicepresidenta, quien le sonrió amablemente. Naoto, es bueno verte. Respondió Tsubaki con su habitual neutralidad. Bueno, creo que me iré, soltó Naoto, sintiéndose incómodo por el silencio tenso que reinaba en el aire. Está bien, gracias por tomarte la molestia de venir a entregarme esto. Dijo Sona, aún concentrada en su papeleo. No es nada, ni que hubiera hecho la gran cosa. Si llegas a necesitar algo, puedes llamarme, dijo Naoto amablemente, mientras se retiraba del lugar. Sona no le contestó, lo que sorprendió un poco a Naoto. ¿Desde cuándo se había vuelto tan fría? Al cerrar la puerta lentamente, se dijo para sí mismo, ok, eso fue bastante incómodo. Mientras se alejaba, reflexionó sobre la responsabilidad que llevaba ser parte del consejo estudiantil. Sabía que debía darles un poco de espacio y no ser una molestia, aunque a veces le gustaría que Sona le sonriera un poco más. Tras alejarse del consejo, Naoto se dirigió hacia el club de su compañera Rias. Caminaba tranquilo, pensando en cómo siempre que entraba a ese lugar, había algo inquietante en la atmósfera. Al llegar, tocó la puerta, y en el momento en que lo hizo, se escuchó un adelante desde dentro. Al abrir, se llevó una sorpresa al ver que el lugar estaba más oscuro que de costumbre, apenas iluminado por unas simples velas. Vaya, cada vez que vengo aquí está más oscuro, dijo Naoto, intentando hacer una broma mientras entraba. Bienvenido, Naoto. Respondió Rias, que estaba en su escritorio leyendo documentos con poco interés. ¿Y esa frialdad? ¿Ni siquiera un abracito? ¿O un besito, tal vez? Bromeó Naoto, fingiendo un poco de tristeza mientras se acercaba. Rias lo miró con una ceja levantada, claramente avergonzada. Darte la bienvenida es más que suficiente. Exclamó, tratando de mantener la compostura. Solo bromeaba contigo, replicó Naoto, riendo suavemente. No quiero que pienses que estoy aquí solo para pedirte un abrazo. En ese momento, la vicepresidenta del club apareció de la nada, con una sonrisa pícara en su rostro. Si quieres, yo puedo encargarme de eso. Dijo, lanzando una mirada traviesa hacia Naoto. Él se sorprendió por el comentario, pero rápidamente decidió seguirle el juego. No estaría mal, la verdad, respondió con una sonrisa, provocando una risita en Akeno y Mejima, una amiga que había conocido desde hace un tiempo. De ninguna manera. Interrumpió Rias, claramente molesta. Además, ¿desde cuándo ustedes dos se empezaron a llevar tan bien? No estarán haciendo cosas a mis espaldas, ¿verdad? ¿Quién sabe? Respondió Akeno con su característica risa juguetona, mientras miraba a Naoto con una mezcla de diversión y curiosidad. Tranquila, ella solo está jugando contigo, intervino Naoto, tratando de calmar la situación. Además, solo la conocí un día después de que te conocí a ti. Rias frunció el ceño, cruzando los brazos de forma juguetona. No lo sé, te has vuelto tan popular que ya empiezo a desconfiar de ti. Naoto se encogió de hombros. Lo hago porque no es mi estilo rechazarlas, y no quisiera dejarlas mal.
se rió un poco, disfrutando de la ligera tensión en el ambiente. En fin, no vine aquí para hablar de mi popularidad. Vine a dejarte esto, dijo Naoto, sacando de su mochila unos papeles con un gesto dramático. Son el trabajo que nos dejaron la semana pasada. Me tomé la molestia de hacerlo por ti. Rías miró los papeles con sorpresa. Oh, te lo agradezco. Respondió, un destello de gratitud en sus ojos. Últimamente no has asistido a las clases. ¿Puedo saber la razón, si no es mucha molestia? Preguntó Naoto, mientras tomaba asiento en uno de los cómodos sofás del club. Temas muy importantes. Respondió Rías, su voz sonando un poco más seria. Naoto la miró, notando su expresión distante. Ya veo, parece ser algo muy personal que no quieres contarme, dijo él, con un tono comprensivo. Lo siento. Respondió ella, bajando la mirada. No, está bien, todos tenemos que guardarnos algo, ¿verdad? Naoto reflexionó en voz alta, sintiendo que la conversación tomaba un giro más profundo. Pero hace un tiempo, alguien me dijo, por más que tengamos un secreto guardado en nosotros, tarde o temprano, será descubierto. Las palabras parecieron resonar en el aire, y Naoto notó cómo ambas chicas se ponían un poco nerviosas. Rías lo miró con sorpresa, mientras Akeno arqueaba una ceja, intrigada. Vaya, pero qué palabras tan interesantes, Naoto. ¿Te has convertido en filósofo ahora? Naoto rió, sintiendo que había logrado romper un poco la tensión. No, solo estoy tratando de ser un buen amigo. A veces, hablar de las cosas hace que se sientan menos pesadas. En fin, ¿dónde se encuentran los demás? Preguntó Naoto, mirando a su alrededor en el acogedor club del ocultismo. Les mandé a hacer un pequeño trabajo, tardarán un poco en volver. Respondió Rías, con una expresión que mezclaba seriedad y un leve rayo de diversión. Naoto asintió, comprendiendo la dinámica. Entiendo. Y yo que quería compartir esto con la pequeña Koneko, dijo, sacando unas coloridas rosquillas de su mochila, el aroma dulce llenando el aire. Perfecto, estaría bien acompañarlas con un buen té. ¿Qué les parece? No es mala idea, a menos que Naoto quiera compartir. Dijo Rías, lanzándole una mirada divertida. Sí, por mí está bien, respondió Naoto, sonriendo mientras ofrecía las rosquillas. La calidez de la situación lo envolvía, y por un momento, los problemas del mundo exterior parecían desvanecerse. Así, las horas pasaron entre risas y anécdotas, mientras los jóvenes disfrutaban de una buena tarde, saboreando las rosquillas y el té. El ambiente estaba lleno de camaradería. Cada broma, cada historia compartida, tejía un lazo más fuerte entre ellos. Rías, Akeno y Naoto se dejaron llevar por la diversión, y aunque la conversación giraba entre lo ligero y lo profundo, había un sentido de conexión que hacía que todo se sintiera especial. Sin embargo, a medida que la tarde se convertía en noche, Naoto sintió una leve sombra en su corazón. La risa se desvaneció poco a poco mientras él se preparaba para retirarse del lugar. Aunque había disfrutado cada momento, algo en su interior parecía faltarle. Mientras caminaba hacia la salida, la luz tenue del club iluminaba su rostro, y sus pensamientos comenzaron a divagar. Se preguntaba si realmente había encontrado su lugar en este nuevo mundo. Había pasado por tantas experiencias, había hecho amigos, y aún así, había un vacío, que no podía ignorar. Al día siguiente, un sábado por la tarde, Naoto decidió salir a dar un paseo por la ciudad. Era una de esas tardes en las que el aire fresco parecía invitar a la reflexión, y el sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas. Mientras caminaba por las calles familiares, Naoto se permitió disfrutar del momento. Observaba a la gente pasar, las familias riendo, los niños jugando y las parejas caminando de la mano. Era un espectáculo cotidiano, pero en ese instante, le pareció extraordinario. La vida seguía su curso, y él se sentía parte de ese flujo, aunque todavía había una parte de él que anhelaba algo más profundo, un sentido de conexión que iba más allá de las risas y los momentos ligeros. Reflexionando sobre sus días en la Academia Kuo, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado desde su llegada. Había hecho amigos, enfrentado desafíos y, aunque a veces se sentía perdido, también había encontrado pequeñas alegrías en cada rincón de su nueva vida. Sin embargo, ese vacío en su interior seguía presente, como un eco persistente que lo instaba a buscar algo más. Mientras Naoto continuaba su caminata, se detuvo en una plaza que frecuentaba a menudo. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles que parecían danzar al compás de la brisa.
Se sentó en un banco, disfrutando de la belleza del atardecer y permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente. La luz del sol se desvanecía lentamente, y con cada minuto que pasaba, el cielo se convertía en un lienzo vibrante de colores. De repente, algo capturó su atención. Al otro lado de la plaza, vio a Issei, el chico de primer año al que había ayudado días atrás. Pero esta vez, no estaba solo. A su lado, había una chica misteriosa, de cabello largo y oscuro, que sonreía mientras conversaban. Naoto no pudo evitar sentir un atisbo de intriga. La forma en que Issei la miraba, con una mezcla de admiración y nerviosismo, era algo que no había visto en él antes. Naoto se inclinó un poco hacia adelante, curioso por la interacción entre ellos. La chica parecía ser diferente, emanando una aura de misterio que la hacía destacar entre la multitud. El joven dejó de lado sus pensamientos y se sintió feliz por Issei. Se alejó un poco de ellos para darles privacidad y, desde un banco más alejado, se sentó a observar cómo continuaba la historia de aquellos dos. Mientras mordía una hamburguesa que había conseguido de alguna manera, su atención se centró en la pequeña fuente donde Issei y la chica misteriosa se habían detenido. La escena parecía tranquila, casi mágica. Sin embargo, de repente, el entorno comenzó a tornarse inquietante. El atardecer, que había sido cálido y acogedor, fue reemplazado por nubes oscuras que cubrieron el cielo, creando un ambiente sombrío. La gente que antes llenaba la plaza había desaparecido, dejando a Naoto con una sensación extraña, como si el mundo entero hubiera sido tragado por la oscuridad. A medida que el pánico comenzaba a brotar en su interior, Naoto volvió a dirigir la mirada hacia Issei y la chica. Pero lo que vio lo dejó helado. La chica, que antes parecía encantadora, ahora emanaba una energía ominosa. En un parpadeo, Naoto presenció cómo formaba una lanza con sus manos, un arma letal que parecía surgir de la misma oscuridad que los rodeaba. Issei, completamente desprevenido, no hizo nada para defenderse. La escena se volvió surrealista y aterradora. El tiempo pareció detenerse mientras la lanza descendía hacia su objetivo. La imagen de la apuñalada de Issei quedó grabada en la mente de Naoto como un horror indescriptible. La chica, con una sonrisa siniestra en sus labios, notó la presencia de Naoto, y su mirada se tornó hacia él. En un instante, se encontró frente a nuestro joven, quien aún permanecía paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. ¿Qué tal?, tartamudeó Naoto, con una mezcla de nerviosismo y terror que le dificultaba hablar. ¿Cómo es que has entrado aquí?, preguntó la chica, su voz era suave pero cargada de una desconfianza que helaba la sangre. Ni siquiera yo lo sé, respondió Naoto, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de él. Solo estaba observando. No me importa. Por desgracia, fuiste testigo de algo anormal. Pero no te preocupes, me aseguraré de que olvides esto para siempre. En ese momento, la chica volvió a formar la lanza, la misma que había acabado con Issei. El terror se apoderó de Naoto, y su mente corría en círculos, buscando una salida. Espera. Podemos hablar de esto como personas civilizadas, o de humano a mujer pájaro, o lo que sea que eres. Su voz temblaba, cada palabra era un intento desesperado por aferrarse a la vida. Lamento decirte esto, pero no sigo órdenes de un insignificante humano. Respondió la chica, su tono ahora era frío y calculador. Sin previo aviso, en un movimiento rápido y mortal, atravesó a Naoto sin piedad. El dolor fue inmediato y abrumador. Cayó al suelo, desangrándose, mientras la chica permanecía allí, observándolo con una expresión que combinaba desdén y satisfacción. En aquel preciso momento en que Naoto tocó el suelo, prácticamente sin vida, el día dio un giro inesperado. Un cambio en el ambiente fue inmediato, algo que la misteriosa chica percibió al instante. El lugar se tornó en un monótono blanco y negro, y un sonido de reloj resonó ominosamente en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El mundo a su alrededor parecía haberse congelado, y la chica era la única que podía moverse. Esta situación le resultaba extraña y, al mismo tiempo, inquietante. Con una mezcla de curiosidad y desasosiego, intentó formar nuevamente su magia para retirarse del lugar, pero para su sorpresa, descubrió que su poder no funcionaba. ¿Qué está pasando?, se preguntó a sí misma, con el ceño fruncido, mientras intentaba concentrarse. Hizo un nuevo intento, pero nada. La frustración comenzó a burbujear dentro de ella, y un escalofrío de preocupación la recorrió. ¿Acaso se trataba de una trampa? Observó los cuerpos que había dejado atrás, aquellos que habían caído bajo su mano, y una inquietante sensación de que algo no estaba bien se apoderó de ella.
Intentó volar, desplegando sus alas negras, pero se dio cuenta de que también estaban afectadas. La desesperación comenzó a apoderarse de su mente, y un pánico creciente se enredó en su pecho. En un momento de distracción, cuando le dio la espalda a la escena a sus pies, una silueta comenzó a levantarse lentamente del suelo. La chica, con el corazón latiendo con fuerza, se volvió rápidamente, su mirada se encontró con la figura de Naoto. Él se incorporaba lentamente, con una gran herida en el estómago, el rastro de su agonía aún visible en su rostro. Pero lo que más la sorprendió fue la expresión que ahora adornaba su rostro. Una sonrisa siniestra que no se parecía en nada al Naoto de antes. ¿Qué eres? Tartamudeó la chica, sintiendo que el escalofrío que antes había sido una molestia se convertía en terror absoluto. Naoto, ahora con un brillo extraño en sus ojos, avanzó lentamente hacia ella, desafiando el dolor que parecía no afectarlo. No soy lo que creías que era, su voz resonó con una cadencia perturbadora, como si cada palabra estuviera impregnada de un poder oscuro. La chica sintió como la realidad se desmoronaba a su alrededor. La herida de Naoto no parecía estar afectándolo de la manera que debería. En cambio, parecía alimentarlo. Un miedo visceral se apoderó de ella. ¿Había desatado algo que no podía controlar? Tú no puedes estar vivo. Murmuró, su voz temblorosa mientras retrocedía lentamente. ¿Vivo? No estoy seguro de lo que eso significa ahora, respondió Naoto, su sonrisa ampliándose de una manera que hizo que su piel se erizara. Pero, ¿sabes? He estado pensando en lo que realmente significa ser testigo de algo extraordinario. A medida que Naoto se acercaba, la atmósfera a su alrededor se tornó más densa, como si el horror que había desatado la chica ahora regresara hacia ella. Instintivamente, la desconocida comenzó a retroceder con cada paso que Naoto daba. La tensión en el aire se volvía palpable, y el terror se reflejaba en sus ojos. No sabes lo feliz que me hace saber que criaturas como tú existen en este mundo, declaró Naoto, su sonrisa ensanchándose de manera inquietante. Había algo en su voz que resonaba con una profunda satisfacción, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando. Esto es lo que buscaba, esto es lo que necesitaba para sentirme completo, continuó, su tono ahora cargado de una emoción oscura que llenaba el espacio entre ellos. Con un fuerte pisotón en el suelo, Naoto hizo temblar la tierra a su alrededor. Un eco sordo resonó en la plaza, y la chica, sorprendida y atónita, perdió el equilibrio. Sus pies tropezaron, y su mirada se llenó de incredulidad y miedo. Ante él, una gran aura comenzó a formarse, envolviendo su cuerpo en una energía que pulsaba con un poder oscuro y primitivo. La aura crecía y se expandía, su brillo oscurecido por un calor que parecía consumir el aire que los rodeaba. Era como si Naoto estuviera canalizando algo que había estado oculto en él desde su llegada a este mundo, un poder que había estado latente, esperando el momento adecuado para liberarse. La chica, atrapada en la magnitud de la transformación que estaba presenciando, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presión del aura era abrumadora, y un sudor frío comenzó a brotar en su frente. La sensación de asfixia la invadió, dificultando su respiración. Cada inhalación se convirtió en un esfuerzo, y el miedo se apoderó de su mente mientras retrocedía aún más, intentando escapar de la vorágine de poder que emanaba de Naoto. ¿Qué estás haciendo? Logró articular, su voz temblando mientras luchaba por mantener la compostura. La incredulidad y el terror se entrelazaban en sus palabras. Naoto no respondió, su atención estaba completamente centrada en el poder que se desbordaba de él. En ese momento, se sintió más fuerte que nunca, como si todas sus inseguridades y dudas hubieran sido barridas por la ola de energía que lo envolvía. La oscuridad que había comenzado a apoderarse de él ahora se transformaba en algo diferente, en una fuerza que podía utilizar. Esto es solo el comienzo, declaró, su voz resonando con una autoridad que apenas reconocía como suya. La sonrisa en su rostro se volvió casi aterradora, reflejando una revelación que lo había transformado. La chica, atrapada entre el asombro y el miedo, observó cómo Naoto se convertía en algo más que un simple humano. Ella había creído que su poder era superior, pero ahora se daba cuenta de que había despertado algo que no podía controlar.